Antes de empezar, quería avisarles que en este audio hay algunos problemas en la grabación. Todo se entiende muy bien, pero lo siento mucho si se escucha algún ruidito que podría molestar. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia. Hoy es una clase biográfica. Hablaremos durante toda la clase de una sola persona, que es Gregorio, el Papa Gregorio, conocido también como Gregorio Magno. Magno, para los que no saben, significa el grande. Entonces, Gregorio Magno es como decir Gregorio el Grande. No es un apellido, claramente, es un título que uno se gana. No, nadie nace grande, hay que conquistárselo. Y en la historia no hay muchos que son conocidos como grandes. Claramente conocen dos, Alejandro Magno y Carlo Magno, ¿no? Uno que conquistó toda Persia y el otro que creó Europa. Otros magnos eran Pompeyo Magno, el rival de Julio César, Mitridates Magno, otro enemigo de Roma. Entonces no son muchos realmente los grandes y entre ellos seguramente está este papa. Hoy hablaremos de él y espero que terminando la clase se dan cuenta del por qué es conocido como Magno el Grande, ¿de acuerdo? Su gran obra como político, administrador, como religioso y como intelectual condicionó Europa. Y también se debe lo que nosotros sabemos y pensamos cuando hablamos de Vaticano, ¿de acuerdo? Él nació alrededor del 540 después de Cristo, claramente, en Roma. Su mamá se llamaba Silvia y era de familia rica, era de una rica familia siciliana, y su papá se llamaba Gordiano y pertenecía a la aristocracia senatoria, que significa que pertenecía al pequeño grupo de familias que pertenecían al Senado romano. Ya saben que el Senado romano ya perdió todo el poder, pero aún así ser un senador de Roma sigue siendo algo de orgullo y de poder, ¿de acuerdo? En esa época se estaba difundiendo la figura y la regla de un santo conocido como San Benedetto de Nursia o en español Benito de Nursia. No me gusta mucho este nombre porque realmente perdió casi todo lo que era el nombre original. El nombre suyo era Benedetto. Benito ya casi perdió todo. Pero bueno, Benito de Nursia es un santo italiano de 540 que fundó un monasterio, que es el monasterio de Monte Cassino, que se encuentra en Italia. Este monasterio de Monte Cassino es famoso por haber adaptado y utilizado una regla, esta regla que es conocida como regla benedettina. La regla benedettina se debe justamente al santo Benedetto o Benito. Esta regla fue la base de todos los monjes de Europa. Se difundió desde Italia hasta todo el imperio carolino y prácticamente sobre esa regla todos los monjes vivieron y luego empezaron a diferenciarse, pero realmente era la base de cómo se tenía que vivir en el mundo religioso cuando se retiraban de la vida social. Y la regla benedictina tenía estos puntos firmes. Primera, obligación de vivir en el mismo lugar toda la vida. Y esto para evitar el fraile itinerante. Tengo que explicar este punto. Existían en esa época algunos frailes que iban moviéndose de una ciudad a la otra. Vivían casi siempre afuera, en bosques, en las calles, pero cuando llegaban a una ciudad eran bastante felices porque la ciudad los ayudaba, los alimentaba, los dejaba dormir, claramente los apoyaba en su viaje y luego seguían hasta el siguiente punto. Ahora imagínense que este monje que está caminando no es un monje, es un desgraciado que finge ser un fraile y por eso está prácticamente gorroneando porque vive comiendo de todo lo que las ciudades y los pueblitos le dan porque saben que es un religioso. Esta persona no es una persona religiosa, es solo un criminal que está robando porque está
recibiendo regalos que no debería. Para evitar este tipo de personaje, el fraile itinerante, Benito obligó todos los monjes a vivir en el mismo lugar toda la vida. Entonces, ¿dónde están los monjes? En el monasterio. Allá los encuentran. Y si encuentran un monje que está caminando de ciudad en ciudad, seguramente es un fraude. La segunda regla es la buena conducta y el respeto por el abad, el superior, claramente. O sea, tiene que pensar que el monasterio es casi como si fuera un ejército. Necesita respetar las reglas y sobre todo la jerarquía, ¿no? Y hay una regla que nunca estuvo escrita con estas palabras, pero se conoce como ora et labora, que significa orar, bajar, ¿no? La oración y el trabajo. Esto es porque la vida del monje sí se dividía entre estas dos actividades principales. El trabajo era principalmente algo que se hacía para sobrevivir. No era una manera que tenían los frailes de dar forma práctica al sacrificio. Pero de esto hablaremos en otra clase en donde empezamos a explicar la cultura del año 1000. Nada más sepan que la palabra o la frase ora et labora no está escrita en el código, pero es un resumen, porque es un resumen de lo que tienen que hacer los frailes. Es una frase que salió en un periodo posterior, ¿de acuerdo? Entonces, esta era una vida muy dura, pero que empezaba a tener algún atractivo. Y Gregorio, este joven de Roma, quería volverse monje, quería retirarse de la vida social y entrar en la vida religiosa y terminar su vida en el sacrificio, en la oración y sinceramente en este tipo de tranquilidad. Gregorio quería retirarse, pero su familia no se lo permite. Ellos tenían otros planes para él. Vivió su juventud en la colina llamada Celio, o en italiano Celio. El Celio es una de las 7 colinas de Roma. ¿Cómo decir que su familia vivía en el mero centro de la ciudad? Es como decir que tenía una mansión sobre forma, ¿ok? Entonces, absolutamente era una familia adinerada y lo demostraba, porque hasta donde está su casa demuestra que es una familia que está bastante bien económicamente. Cuando murió su papá, Gregorio descubrió que ya era increíblemente rico, porque todo lo recibió él. Entonces empieza a subir en el cursus honorum, que es la carrera política que cada romano tiene que seguir. Este cursus honorum nació en la época imperial romana, pero sigue funcionando aún ahora que teóricamente estamos en el medioevo. Gregorio alcanza la punta más alta de la carrera civil cuando tenía 33 años, cuando el emperador Justino II, claramente emperador oriental, lo nombra prefecto de Roma. Ahora, si ustedes siguieron el curso de historia romana, este nombre prefecto seguramente se les hace conocido. El prefecto es un político que administra la ciudad de Roma. El prefecto del pretorio en época imperial era prácticamente el jefe de Roma después del emperador, ¿no? Entonces, él alcanzó esta punta de la carrera y en Italia solo había otro cargo político superior al suyo, que era el del exarca de Ravenna. Se acordarán que el Imperio Oriental se quedó en Italia con Ravenna, la zona del Adriático del norte, y Roma. Entonces, el político más importante de los bizantinos en Italia era el exarca y segundo, el prefecto de Roma. Ahora, podría sorprender el hecho que estamos hablando de un papa y yo estoy hablándoles de carrera política. En realidad, no era tan difícil. La gente en la época saltaba de la carrera política a la carrera religiosa o al contrario, porque las dos eran casi intercambiables. Muchas veces los religiosos se entraban en la política para llenar algunos vacíos de poder y para cumplir algunas funciones que la organización civil ya no podía hacer. O al contrario, algunos políticos saltaban a la carrera religiosa
¿Por qué? Porque eran personas que habían ganado la buena reputación con la población. Por ejemplo, San Ambrosio. Ese es una figura similar, es un político que se transforma en obispo. Lo mismo tocará a Gregorio. Con el dinero que heredó de su familia y con todas las tierras que pertenecían a la familia de su mamá, Gregorio da inicio a un gran plan. ¿Por qué? Porque las guerras que devastaron Italia, se acordarán, 20 años de guerra con los bizantinos y luego la invasión de los longobardos. O sea, Italia tuvo un periodo de mierda en los últimos 100 años y esto destruyó toda la población y todo lo que había de riqueza en Italia. Todas estas guerras provocaron claramente un montón de pobreza. Había muchísimos pobres y había también una enfermedad más común, porque cuando la gente es pobre y come mal, se enferma más fácilmente. Todo esto parecían señales de que se estaba acercando el apocalipsis. Y así, Gregorio decidió, una vez que terminó su cargo, que era anual, él era prefecto solo durante un año, decidió trabajar para transformar las tierras de su familia en 7 diferentes monasterios. Entonces, prácticamente toma todo lo que era de su familia y lo transforma en una inversión para la religión y para la caridad. Y estos monasterios se encuentran 6 en Sicilia y 1 en Roma. El dinero que daba después de haber fundado 7 monasterios, imagínense cuánto dinero tenía su familia, ¿no? Todo lo que le quedaba lo distribuyó en caridad. Entonces, claramente dio una gran ayuda a todos los pobres de su época, en Roma principalmente, ¿no? 6 monasterios se encontraban en Sicilia y el séptimo estaba en Roma. Y este séptimo era la misma casa del padre. ¿Se acuerdan que su papá y su familia vivían en el Celio? Entonces Gregorio tomó la casa de su papá y lo transformó en el monasterio que se conoce actualmente como Oratorio de Santa Andrea en el Celio, o sea, el monasterio de San Andrés. San Andrés, ¿de acuerdo? Él mismo se retiró, dice, ¿saben qué? Ya cumplí, muchísimas gracias, nos vemos pronto, y se retira en este monasterio que es la casa de su papá. O sea, pasó de vivir en la casa de su papá como ciudadano y como hijo a vivir en la misma casa, pero como un fraile adentro del monasterio. ¿Ok? Y uno puede decir, ah, qué lindo, ya terminó. No, porque su vida es bastante compleja y no lo dejan en paz. O sea, él quiere retirarse y no se lo permiten. De hecho, en el 578, el Papa Benedicto I lo nombra uno de los 7 diáconos. ¿Qué son los diáconos? No es fácil decir, porque la palabra diácono cambia en el tiempo y en el espacio. Si ustedes dicen diácono en algún periodo o en otro, cambia casi completamente lo que significa. Los 7 cardinales diáconos eran 7 cargos que eran al mismo tiempo religiosos y políticos en la administración de la iglesia. Estos tenían que administrar 6 oficinas del Laterano y el séptimo tenía disculpe, y estos 7 tenían que dividirse también en las varias regiones de Roma. O sea, cada barrio o colonia de Roma estaba bajo la administración de un diácono diferente. Y se ocupaban también de los pobres de esa región. Los nombres de los diáconos eran estos: primisario de los notarios, secundisario, arcario, santuario, protoescrinario, primisario de los defensores y aminoulador o nomenclador. No se lo vayan a aprender, es completamente inútil. Nada más es para saber que estos eran como unos ministros. Realmente son ministros, pero del Papa, ¿ok? Lo que están viendo aquí en la foto es la ropa que llevaban los diáconos. Se llama dalmática. La dalmática es este tipo de vestido de origen romano que también utilizaron los emperadores romanos orientales y que luego pasó a los diáconos. Entonces,
todo lo que es el vestuario, la ropa de la iglesia, tiene alguna referencia con Roma, Roma antigua o Roma medieval. Y lo pueden ver muy bien. El estilo que tiene este vestido es prácticamente de Roma oriental, ¿no? La manera en que se demuestra muy rico y era una demostración de poder que también se utilizaba en Roma occidental, en Roma en Italia. Entonces, en este periodo, 578, Gregorio se transforma en diácono. Tiene que abandonar la vida religiosa en el monasterio y pasar a la vida más activa de político. En el 579, el nuevo papa Pelagio II lo manda a Constantinopla como embajador de la iglesia, solo que en esa época se llamaba apocrisario. Entonces, Gregorio va de viaje hasta Constantinopla. Eran viajes difíciles, o sea, cada viaje duraba semanas y era bastante peligroso. Gregorio llega hasta Constantinopla y ahí se instala como embajador, aunque ya les dije que el nombre real era apocrisario. Tenía una tarea fundamental y esta tarea era convencer al emperador, que en esa época era Mauricio, a mandar ayuda militar y económica a Italia. ¿Por qué? Porque Roma tenía que defenderse de los longobardos. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos los longobardos, no? Esos seguían ahí, no es que se habían ido, seguían en Italia y frecuentemente atacaban el territorio bizantino, incluyendo Roma. Roma necesitaba mucha ayuda militar para defenderse y por eso Gregorio tenía que trabajar para convencer a este emperador a mandar soldados. En particular, estaban preocupados por la agresividad del ducado de Spoleto en el sur de Italia. En esta capital oriental, Gregorio se queda 6 años. Es bastante, ¿no? Y ahí se encuentra en buenísimas relaciones con el emperador Mauricio, al punto que llega a bautizar su hijo, que se llamaba Teodosio. Claramente, si le da a bautizar a su hijo es porque ella confía en este Gregorio, ¿no? En el 586 regresa en Roma, donde tristemente tiene que decir que no pudo cumplir porque Mauricio no envió soldados y otra vez se quiere retirar. Dice, bueno, muchísimas gracias, fue un gusto, me voy. Y otra vez se retira al monasterio, pero tampoco esta vez lo dejan en paz. Desde el 586 hasta el 590 queda dentro como monje, pero en el 590 Roma está sufriendo muchísimo. ¿Por qué? Porque llegó la peste. La peste está devastando Roma y entre los muertos está también el Papa. El Papa Pelagio II muere de peste en ese año. El pueblo, el clero, prácticamente todos los que estaban en Roma querían Gregorio como papa. ¿Por qué? Porque ya habían visto que esta persona no solo era hábil, sino que era bueno, porque realmente, ya les dije, había dado muchísimo dinero en caridad y siempre se había ocupado del bienestar de la población y de Roma. Jamás había demostrado ser orgulloso y al contrario, cada vez que terminaba su tarea se quería regresar a su monasterio y nunca le dejaban, ¿no? Todos querían que Gregorio aceptara el cargo de papa, lo querían elegir como nuevo papa. Lástima que Gregorio no quería. Y esto lo pone otra vez paralelo con Ambrosio de Milán, porque tampoco Ambrosio de Milán quiso volverse papa. Bueno, en esa época, disculpen, quiso volverse obispo de Milán. Entonces, siendo que no logra convencer a la población que lo dejen en paz, Gregorio decide escribir una carta al emperador Mauricio, el mismo emperador con el que hizo amistad cuando estuvo en Constantinopla, ¿no? Y en esta carta pide de no confirmar su elección a papa. Les dice, mira, esto no es un cargo que yo quiero, estoy listo, por favor, déjame. Lástima que su carta, que debería ser enviada a Constantinopla, logran interceptarla, logran capturarla
y sustituyen su carta, la de Gregorio, con otra carta. Esta segunda carta no se sabe si fue escrita por el prefecto de Roma o si fue escrita por el hermano de Gregorio. Pero en esta carta se dice que todo el pueblo de Roma pide que se confirme Gregorio como papa. Entonces la carta que debería terminar esta iniciativa en realidad es la potencia, porque ahora sí hay una carta súper positiva que quiere Gregorio como nuevo papa. La carta empieza su viaje. No es absolutamente algo rápido. Como ya les dije, los viajes en esa época eran terribles y se habla de semanas, no de meses, porque depende de la condición también climática y política de la región que se está cruzando, ¿no? Entonces, mientras la carta viaja, la situación en Roma está empeorando. ¿Por qué? Porque además de la peste, también hubo inundaciones que golpearon el centro norte de Italia y también golpearon Roma. En el verano, la gente ya está desesperada e intentan pedir la ayuda divina, porque ya no se puede hacer algo más. Hay que pedir ayuda a Dios, que por favor pare esta desgracia, ¿no? Y así Gregorio organiza una procesión de 3 días que tiene que llegar a la Basílica de Santa María Mayor. Ustedes dirán, no es una gran idea hacer una procesión o un evento masivo durante una epidemia. Sí, estoy de acuerdo. Pero en esa época no lo sabían. No sabían qué manera se difundía la enfermedad, entonces no había Susana distancia, nada de eso. La gente pensaba que haciendo oraciones era la manera mejor de obtener algo. No lo hagan, por favor. O sea, si hay enfermedad y epidemia, no salgan, no vayan a eventos masivos para pedir ayuda. Es el exacto contrario. Pero bueno, hicieron esta gran procesión y mientras iba cruzando el puente Helio, que actualmente se llama Puente Sant'Angelo en Roma, Gregorio ve el arcángel Miguel que estaba cerca del mausoleo de Adriano, porque esto que están viendo se llama mausoleo, es donde estaba sepultado el emperador Adriano, y este ángel está envainando la espada. Y esta visión, porque claramente es una visión, según Gregorio, es la señal que finalmente ya se salieron de lo peor, ya terminó la desgracia, ya terminó la epidemia. No es algo que solo Gregorio vio. Varia gente en la misma procesión se dio cuenta que había el ángel. Claramente, si ustedes son católicos, es un milagro. Si no son católicos, pues fue un espejismo o simplemente fue un mito, ¿de acuerdo? Este episodio del ángel cambió también el nombre de esta zona, porque los romanos empezaron a llamar el mausoleo de Adriano Castel Sant'Angelo, o sea, literalmente castillo del ángel santo, ¿ok? Y el puente es el puente Sant'Angelo, porque es el que lleva el castillo, ¿de acuerdo? Además, se pueden ver una confirmación de este mito o de esta visión en esta estatua. Se encuentra en el puente y fue construida, bueno, fue hecha en el siglo XVIII, representando el ángel que está envainando la espada. Pueden verlo, ¿no? Entonces, la siguiente vez que van en Roma, cuando ven esta estatua, ya dicen, ah, sí, me acuerdo que Denis me explicó, papá, papá. ¿De acuerdo? Termina la epidemia y finalmente llega la pinche carta de respuesta, porque se acuerdan que la carta seguía de viaje, ¿no? Llega la carta de respuesta del emperador de Constantinopla y dice que se confirma Gregorio como papa y el 3 de septiembre de 590 toma el nombre de Gregorio I. Entonces, finalmente, aunque no quiso, ya es papa de Roma, ¿de acuerdo? Es el obispo de Roma. ¿Quién es Gregorio? Porque hasta el momento les dije lo que quería, lo que eran sus planes, pero no les dije cómo era físicamente. Físicamente no tenía nada de excepcional. Era una persona que en la época ya tenía 50 años, había perdido todo el pelo, prácticamente era pelón. Tenía una cabeza grande, la piel bastante oscura, la nariz aguileña,
una barba mal hecha y estaba medio enfermo de salud. O sea, no tenía nada de excepcional y parecía un italiano promedio, también de Italia actual. A pesar de su aspecto físico, que no tiene absolutamente nada de increíble, él demuestra de ser lleno de energía y muy decidido en lo que quiere. Empieza limpiando su casa. La casa es la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora ya es jefe de esta institución. Él se da cuenta que varios eclesiásticos, varios sacerdotes, incluso obispos y cardinales, eran hipócritas y era gente que intentaba solo obtener el propio interés y propio crecimiento económico. Y así los despide a todos, los expulsa de la iglesia y los sustituye con monjes benedictinos. ¿Se acuerdan que Gregorio tenía una enorme confianza en los benedictinos y él mismo pertenecía a esta orden, ¿no? Dio también mayor autonomía a los monasterios, incluyendo autonomía económica. Esto significa que ya los monasterios ya no dependían de las ciudades para poder sobrevivir. El problema más grande, pero, eran los longobardos. Estos seguían en conflicto con los romanos. ¿Se acuerdan que los romanos orientales son los que se conocen como bizantinos? Esta es la situación, lo pueden ver muy bien en el mapa. Esta es Italia, ¿sí? La parte de color naranja son los longobardos. ¿Qué queda de los bizantinos? Queda el exarcato, que es prácticamente Ravenna y las ciudades en el norte del Adriático. Este pasillo literalmente se llama corredor o pasillo que conectaba el exarcato con la región de Roma. Pero como ya vimos, la región de Roma ya casi no estaba bajo el dominio de los bizantinos, sino estaba bajo la administración del obispo de Roma. Y también quedaban las islas, estas sí, pero no tenían gran poder económico. Entonces, de Italia peninsular, solo era esta parte del Tirreno, esta parte del Adriático y esta parte del Tirreno, ¿de acuerdo? ¿Cuál era la parte más frágil de todas? Claramente el pasillo, este corredor, porque es lo que permitía a las dos partes de seguir en comunicación. Acuérdense que en esa época no había radio, no había televisión, no había celulares, menos había WhatsApp. Entonces, si el exarca de Ravenna quería hablarle con el, ¿adivina qué? Manda un caballo que se cruce toda Italia hasta llegar a Roma. Y la respuesta, de vuelta. ¿Qué pasa si alguien conquista este pasillo? Que para comunicarse tienen que darle toda la pinche vuelta a Italia. Y no es para nada algo rápido, ¿de acuerdo? Por eso este pasillo era la parte más frágil que tenía el territorio bizantino en Italia. ¿Y adivinan qué? Nos lo atacan justamente porque saben que esa es la parte más frágil. En el 591, el duque de Spoleto, vieron que aquí está disculpen, ducado de Spoleto. Bueno, el duque de Spoleto, que se llama Ariulfo, conquista este corredor y de esta forma amenaza directamente a Roma, porque ahora los ejércitos que tenían que ayudar a Roma ya no pueden llegar, tendrían que darle la vuelta a la península, ¿no? Gregorio pide ayuda militar al exarca de Ravenna. En esta época el exarca se llama Romano. Romano no está de acuerdo con Gregorio. ¿Por qué? Porque había una gran diferencia de opinión entre estos dos políticos. Romano quería la guerra con los longobardos y no quería poner ningún periodo de paz ni una pausa a esta guerra. Quería seguirle. En cambio, Gregorio buscaba la paz porque se daba cuenta que la guerra, como siempre, provoca más males que bienes. ¿Okay? De hecho, el Papa había dado inicio a unas negociaciones separadas con el duque de Spoleto. Y así estaba prácticamente actuando como un actor independiente. Romano reaccionó a esta guerra reconquistando el pasillo. Pero el duque en el 593 reconquista Perugia, o sea que otra vez el pasillo se pierde. Y
empieza a sitiar directamente Roma. O sea que el ejército, el ejército longobardo ya está sitiando la ciudad del Papa. En ese momento, Gregorio tiene que transformarse en general. ¿Por qué? Porque él era la persona que tenía que organizar la defensa. No había muchos soldados, entonces para poder aguantar, tuvo que reparar las murallas de Roma y organizó los pocos soldados que quedaban en la ciudad. Se daba cuenta que no podía ganar esa batalla, o sea, realmente el ejército enemigo era demasiado fuerte. Y para evitar ser conquistado, prefirió ponerse de acuerdo con el duque de Spoleto. Se organizaron y decidieron que la cantidad correcta era 5.000 libras de oro y luego pagar un tributo cada año a los longobardos para que se mantenga la paz. Y el duque aceptó porque es bastante lana, entonces no se podía decir que no. Noten que este acuerdo se hizo completamente sin contactar ni al exarca ni al emperador Mauricio. Prácticamente a organizar todo fue Gregorio. ¿Por qué? Porque literalmente lo había dejado solo. Entonces, él tuvo que hacer todo porque si no, terminaba, no digo muerto, pero al menos capturado por los longobardos, ¿no? Ni siquiera el Senado de Roma hizo nada, porque no sé si se dieron cuenta, pero el Senado de Roma sigue ahí. Desde la época de Roma, el Senado está en la ciudad de Roma, pero se volvió siempre más inútil, incluyendo en este momento en que la ciudad está bajo sitio y el Senado se queda en silencio. ¿Por qué? Porque había perdido todo el poder y ahora el real líder, jefe de la ciudad, es el obispo, ¿de acuerdo? Que nosotros conocemos como Papa, el obispo de Roma. Esto claramente arruinó la relación que Gregorio tenía con Mauricio. ¿Por qué? Porque Mauricio se dio cuenta que el Papa ya estaba haciendo lo que quería y ni siquiera pedía ayuda ni consejo. Mauricio quería que la guerra siguiera con los longobardos y en una carta que manda al Papa lo llama estúpido e ingenuo porque creyó a los longobardos. Tenemos la suerte de tener la carta y en esta carta vamos a ver la respuesta de Gregorio al emperador Mauricio. Me han dicho que Ariulfo me ha engañado y me han llamado simplón, lo que sin duda significa que soy un tonto. Y yo mismo debo confesar que tiene razón. Si no lo fuera, nunca hubiera aceptado sufrir todos los males que he sufrido aquí por las espadas de los longobardos. No creen lo que digo sobre Ariulfo, sobre el hecho de que estaría dispuesto a pasarse al lado de la República acusándome de mentir. Dado una de las responsabilidades de un sacerdote es servir a la verdad, es un grave insulto ser acusado de mentir. También siento que se deposita más confianza en las afirmaciones de León y Nordulfo que en las mías. Pero lo que me aflige es que el mismo temperamento que me acusa de falsedad permite que los longobardos conduzcan a toda Italia día tras día bajo su yugo. Y mientras no se confía en mis afirmaciones, las fuerzas del enemigo crecen cada vez más. Se está quejando porque dice, ustedes no confían en mí y yo soy el único que defendió Roma. Y lo que hacen nada más es dividir nuestras fuerzas, mientras los longobardos siguen siendo más poderosos. ¿De acuerdo? Cuando finalmente se nombra un nuevo exarca en Ravenna, que se llama Calínico, en el 598 ya se firma la paz entre bizantinos y longobardos, aunque esta paz durará solo 3 años. Aprovechándose de esta paz, Gregorio empieza a ayudar económicamente a varias comunidades y provincias también que estaban lejos de Roma. Y esto da inicio a esa influencia que es al mismo tiempo moral, religiosa, social, que el Papa tiene sobre el territorio de la península. Y cuando digo península, quiero decir Italia, porque Italia tiene una relación especial con el Papa, me parece claro, ¿no? No solo el Papa está en Italia, sino que los italianos consideran el Papa como especial para ellos. El Papa claramente es el jefe de todos los católicos, pero más de los católicos de Italia, porque está ahí. Este tipo de relación especial
empieza a fundarse en este periodo. ¿Por qué? Porque en Italia había tres poderes. Los tres poderes eran el poder longobardo, el poder de los bizantinos y el papa. Vamos uno a uno. Los bizantinos. Los bizantinos eran vistos por la población como un poder extranjero y que lo único que hacía era atacar e imponer impuestos que eran muy pesados. Entonces, la población no los veían como algo de ayuda y no actuaba para defenderlos porque realmente parecía un cuerpo extraño adentro del cuerpo de Italia. Pasamos a los longobardos. Los longobardos, en la mejor de las hipótesis, eran indiferentes, o sea, jamás ayudaron a la población. Ahora, ¿qué queda? El Papa. El Papa era el único que se preocupaba de los pobres y que económicamente intentaba ayudar a la población, ¿de acuerdo? Entonces, intentó ayudar económicamente y luego potenció la presencia de la religión en toda Europa. Es el periodo en donde la religión católica se vuelve principal de Europa. Haciendo la paz con los longobardos, pudo iniciar la obra de conversión de este pueblo, ayudado en esto también por la reina que se llamaba Teodolinda. Teodolinda era una reina de origen bávara que había sido esposa primero del rey Eutario y luego del rey Agilulfo. Ella era católica y justamente gracias a su presencia en el trono ayudó a la conversión de su pueblo. Otro pueblo es el de los visigodos en España. El rey de los visigodos, que se llamaba Recaredo, se convirtió al catolicismo y esto provocó la conversión de muchos de los nobles visigodos, incluyendo la población. Claramente es algo lento, pero cuando el rey dice yo soy católico, o sea, quieras o no quieras, tienes que aceptarlo. Luego tú puedes ser que lo aceptas de manera hipócrita, tus hijos medio y medio, tu nieto es probable que ya sea católico y de fe. Pero no piensen que esta conversión sea simple o gratis, porque varias regiones de España no aceptaron abandonar su religión. Vamos a ver, ¿qué religión tenían los visigodos? Eran arianos, eran cristianos, sí, pero cristianos que no aceptaban la misma naturaleza del Padre y del Hijo. Entonces, varias regiones de España dieron inicio a una rebelión porque no querían convertirse al catolicismo. En Galia, o sea, Francia, los francos se habían convertido al catolicismo ya con el rey Clodoveo. Hablaremos de él en una clase especial donde hablaremos de los merovingios en el V siglo. Y esto había creado una relación especial entre el Papa y los francos, o sea, entre el Papa y Francia. Esta relación especial seguirá durando 1400 años. Hasta cuando nació Italia, todavía el Papa consideraba el emperador o rey de los franceses como una persona sobre la que se podía apoyar. Gracias también a la ayuda de los francos, ayuda económica y ayuda logística, Gregorio organizó varias misiones, o sea, mandó misioneros a convertir más gente y los mandó en las Islas Británicas, lo que hoy se llama Inglaterra, y esta parte de Inglaterra que es el sur. 40 monjes benedictinos fueron mandados hasta Inglaterra para dar inicio a la conversión de estos britanos y dejó todo en mano de Agustín. Este Agustín se transformará en el primer arzobispo de Canterbury. En este periodo nace Canterbury como centro religioso. O sea, vieron que estamos al inicio del medioevo y ya tenemos algunas ciudades que siguen siendo importantes hasta el día de hoy. Canterbury sigue siendo un gran objetivo para los católicos. Bueno, desde que se convirtió a Inglaterra, claramente es otra la iglesia, ¿no? Pero Canterbury sigue siendo un punto importante. Ahora, en 2 años, 10,000 britanos se convirtieron al catolicismo, incluyendo el rey del Kent. En el 595 se abrió
un conflicto con el patriarca de Constantinopla. Este se llamaba Juan IV Nesteutes. ¿Por qué este conflicto? Porque el patriarca se proclamó patriarca ecuménico. ¿Qué significa ecuménico? Que era el patriarca de todos, o sea, el patriarca de toda la iglesia. Y claramente Gregorio dice, oye, calma, porque también aquí es una parte diferente y tu autoridad no llega hasta aquí. Gregorio empieza a protestar y empieza a mandar a cartas. ¿A quién manda cartas? Pues al emperador. Es el único que está encima de todos y que podría intervenir para cambiar la situación. El emperador sí discute, dice, ¿sabes qué? Sí tienes razón, pero él también. Entonces, al final, no se resuelve nada. El patriarca de Constantinopla sigue utilizando el título de patriarca ecuménico. Entonces, la respuesta del Papa es diferente. Decide para él también un nuevo título, y el título es Servus Servorum Dei, que significa que él era el sirviente de los sirvientes de Dios. Estos dos títulos, Patriarca Ecuménico y Servus Servorum Dei, siguen funcionando. O sea, el patriarca de Constantinopla sigue siendo patriarca ecuménico y el Papa sigue utilizando el título de Servus Servorum Dei. Ahora cambiamos de tema porque hablamos de todo lo que dio de contribuciones religiosas y política, pero vamos a ver la parte cultural y es el canto gregoriano. Todo el mundo conoce el canto gregoriano, pero el nombre canto gregoriano se debe justamente a él, Gregorio. El Papa reorganizó la liturgia, incluyendo la creación de nuevos textos y también hizo la promoción de una forma de canto litúrgico en lengua latina, que es conocido justamente como canto gregoriano. Esto tuvo como consecuencia el potenciamiento, se potenció la Schola Cantorum. Schola Cantorum es una escuela de canto coral que ya se había fundado bajo Silvestro I en el 334 y este grupo de cantantes tenía que acompañar las funciones religiosas y eran todos hombres, me parece comprensible. En esa época todos los hombres eran los únicos que podían cubrir algún tipo de cargo importante. Las mujeres casi no podían cortarse una parte de poder, pero hablaremos de una mujer especial de la época medieval en otra clase. Este canto tenía que hacer a capella. ¿Qué significa a capella? Que se tenía que hacer sin ser acompañados por instrumentos musicales, pura voz humana. La atribución del canto a Gregorio se debe a su biógrafo, porque el biógrafo de Gregorio se llama Juan Diácono y murió en el 880. Ahora debería darle alguna idea. Estamos hablando del sexto siglo y su biógrafo es de 200 años después de Gregorio. O sea que el biógrafo simplemente estaba escribiendo el libro con la información que le llegó. Él jamás conoció a Gregorio. Pero este biógrafo nos dice que Gregorio recolectó más de 100 cantos y los organizó en un antifonario. El antifonario es un libro de cantos para misa. Lo que están viendo en esta foto es un antifonario de la época del Renacimiento. ¿Cómo puedo saber que no es antiguo? Porque tiene notas musicales. Las notas musicales no son algo tan antiguo como piensan. Nacieron en el 700 después de Cristo. Todavía faltan 200 años. Entonces, imagínense, ¿cómo podían cantar esa gente si no tenía notas musicales? Lo cantaba con dificultad, porque en el texto se tenían que poner algunos símbolos para ayudar a los cantantes a saber qué nota tenían que alcanzar en ese punto. Otra teoría nos dice que el canto gregoriano no se debe a Gregorio, sino que nació bajo la dinastía de los carolingios 200 años después de Gregorio. Entonces, realmente no sabemos si el canto gregoriano se debe
a Gregorio o si fue simplemente una operación de glorificar a Gregorio con algo que él no hizo. Pero en la leyenda de cómo Gregorio obtuvo la música, hay algo bonito que sí vale la pena explicar. Se habla de un escriba que tenía que escuchar y al cual se dictaba todo el texto. El Papa estaba al lado del escriba, iba dictando, pero a separar los dos estaba una tela. Entonces el escriba no podía ver al Papa ni el contrario. El Papa hacía frecuentemente pausas, o sea, dictaba, luego se paraba y luego otra vez seguía. Y el escriba empezó a decir, oye, pero ¿por qué hace pausa? Es raro, ¿no? Este ritmo. Entonces ya no aguanta, la curiosidad mueve la tela y se da cuenta que hay una paloma que le está dictando todo a Gregorio y Gregorio le está dictando todo al escriba. Si son católicos, seguramente reconocieron el símbolo de la paloma, es el Espíritu Santo. O sea, según esta representación y este mito, es el mismo Dios que estaba pasándole la música a Gregorio. Es un, bueno, podría ser un milagro o es un hermoso mito, pero les hace entender cómo la música gregoriana tiene una conexión fuerte con Dios, pero esto se debe más a la fe que a un hecho real, ¿de acuerdo? Los cantos más antiguos son de la época del 9º siglo, o sea que no hay ningún texto de música anterior al 9º siglo. Entonces no sabemos realmente cuál música era de esa época. Por cuánto atrás pueden viajar, nunca alcanzaremos la música de la época de Gregorio. Entonces, es un tema bastante complejo porque la información que tenemos no es completa y entonces no podrán jamás decir con seguridad que la música gregoriana fue inventada por Gregorio. ¿De acuerdo? Otro impulso que dio Gregorio fue al monacato, a los monjes de toda Europa, porque todos estos monjes que fueron enviados como misioneros tuvieron una gran consecuencia sobre la influencia del Papa sobre Europa. En consecuencia, la influencia también de poder económico, poder político, porque el Papa, el obispo de Roma, ya tenía esta relación especial que permitía de regañar a algunos reyes. Esto es algo que se ve en todo el medioevo y Gregorio puso la base de este poder. ¿Ok? Ahora, Gregorio también es conocido por otra cosa. Por primera vez en una carta, él usa el término ducado romano. El ducado romano se supone que es el territorio alrededor de Roma, pero este ducado romano empieza a utilizarse como algo que tiene que diferenciarse de lo que era el territorio de los bizantinos al otro lado de Italia. El ducado romano ya no era algo de los bizantinos. Este territorio político y militar estaba adentro del exarcato, pero ocupaba el territorio de Lacio y Umbria Meridional, esta parte. Según la carta, todo este territorio estaba bajo el dominio de un dux. El dux es un duque y es nombrado por el emperador de Constantinopla. Pero la debilidad de los senadores, muchos murieron durante la guerra o algunos emigraron, otros dejaron simplemente Roma. De hecho que Ravenna se encontraba muy lejos de Italia, Ravenna se encontraba muy lejos de Roma, permitió al obispo de Roma de acumular más poder, porque realmente él no tenía ningún político cerca que pudiera decir yo soy el que manda. Entonces, la soledad geográfica y política en el que quedó Roma permitió al obispo de transformarse también en un líder político. Ya no era simplemente un guía espiritual, no era solo un pastor de almas, ya se volvió un pastor de soldados. Y durante el curso del medioevo vamos a ver cómo algunos papas literalmente harán guerras, son militares.
Pero Gregorio es el primero que empieza a demostrar que no es solo el obispo, sino el papa, con el sentido actual de la palabra, el líder, ¿de acuerdo? Entonces, esta transformación también será una transformación de nombre, porque el ducado romano empezará a llamarse Patrimonio de San Pedro. Este patrimonio de San Pedro no incluía solo Roma y lo que estaba alrededor, sino también unas 40 millas alrededor de la ciudad de Roma, más tierras en Sicilia, Cerdeña, Campania y África. Eran todas tierras que llegaban claramente de la familia de Gregorio y también de otras riquezas que se heredaron los papas. Y este patrimonio era, según la teoría de San Pedro, a nivel práctico estaba acumulando suficiente poder para crear un nuevo organismo, que es lo que hoy llamamos Estado de la Iglesia, aunque la última transformación lo nombró Vaticano, ¿no? El Vaticano es simplemente una plaza de Roma con un poco más alrededor, pero eso es lo último que le queda de este gran territorio de Italia central que empieza a crearse justo en este periodo, ¿de acuerdo? En este territorio, la tierra pasa a ser propiedad privada del Papa y el Papa se transforma en un rey electivo, porque el Papa se supone no debería pasar el título papal a un hijo, ni a un sobrino, ni a un pariente, aunque sí van a haber casos en que intentarán hacer eso. Y la normalidad es que pase el título con una elección, con los cardinales, ¿no? Gregorio muere el 12 de mayo del 604 de gota. La gota es una enfermedad que sufre toda la gente que vive bastante bien, porque para morir de gota hay que comer bastante y mucha proteína y mucha carne. Un ejemplo, de gota murieron también algunos tiranosaurios. O sea, los dinosaurios sufrían de gota y también los papas, porque tenían una comida poco balanceada y tenían demasiada carne. Y sufrió de gota varios años y murió el 12 de mayo del 64 y se encuentra sepultado claramente en la Basílica de San Pedro. Es venerado como santo por la Iglesia Católica y también por la Iglesia Ortodoxa. O sea, también los orientales lo consideran persona importante. Una última palabra tengo que decir sobre Gregorio. El nombre calendario gregoriano tendría que decirle algo, ¿no? Es el calendario que se utiliza actualmente. El calendario que casi todo el mundo utiliza es el calendario gregoriano. El nombre gregoriano claramente es una referencia a Gregorio, pero no es el Gregorio que estoy describiendo. El Gregorio que dio inicio al calendario es Gregorio XIII. Y el calendario gregoriano sustituyó el calendario juliano que había ideado Julio César el 4 de octubre de 1582. Antes de esta fecha, ninguna fecha es segura. Cada reino tiene su calendario, cada reino tiene su manera de calcular el tiempo y hay enorme desmadre para cualquier rey, evento o batalla anterior a este año. Porque había varias versiones y entonces cuando encuentran tal batalla dicen es del año 1204 o 1205. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos. Ni la gente de esa época sabía. Gracias a la iniciativa de Gregorio XIII se creó el calendario gregoriano, pero no es Gregorio I, ¿ok? No vayan diciendo que Gregorio I creó el calendario gregoriano. No, es un papa que tiene su mismo nombre, pero no es él, ¿ok? Ahora, se darán cuenta de por qué es conocido como Magno. Gregorio dio forma a un nuevo país. Este nuevo país se conoce como Estado de la Iglesia, Patrimonio de San Pedro o, como se le dice actualmente, Iglesia Católica y Vaticano. Este país y esta formación institucional se expandió bajo Gregorio porque todas las relaciones, los enlaces que creó
en Bretaña, en Francia y todo en España, permitió de crear la base de lo que se conocerá después como Europa medieval. Es un enorme conjunto de países en donde todos más o menos aceptan que el Papa de Roma tiene superioridad moral. Su ayuda a la población, a la gente que sufría, creó esta relación especial con el pueblo y también la reputación buena del Papa. En esa época el Papa era la única persona que se preocupaba de ellos. Su impulso para la producción, no solo de cantos, sino también de liturgia, claramente es una producción cultural, y toda la relación que tuvo con Constantinopla y con la gente poderosa de su época demuestra que era un político completo. No era solo un líder religioso, era un líder en el sentido más grande de esta palabra. Y es por eso que Gregorio realmente merece este título, aunque dio la gran parte de su trabajo después de los 50 años y tal vez, ¿cómo se dice? A mayor título se merece esto, porque si tú tienes tiempo toda tu vida para hacer grandes cosas, es algo, pero si tienes solo 20 años, ¿entienden? Me preguntó Esperanza, ¿de qué fue la epidemia? Buena pregunta. Es muy difícil entender qué enfermedades fueron. Normalmente cuando en el medioevo la gente sufría de algo espantoso y que ocupaba a todos, usaban la palabra peste o morbo. Pero esto no dice nada. Ahorita ya sabemos que hay enfermedades diferentes y que te golpea los pulmones. También hay varias enfermedades, ¿no? Entonces, cuando la parte de la epidemia se le llama peste, los historiadores tienen dificultad de reconocer. La peste de que les hablé hoy es la peste bubónica, esa peste llamada también peste negra, que producía manchas de color negro y que hinchaba las glándulas de la persona y que se demostró espantosa en Europa en el 1347. Pero es ya la misma peste, solo que es posible que fuera otra variante, ya saben estas palabras con la pandemia, ¿no? Es posible que el 1347 fuera una variante más fuerte y más agresiva y es por eso que hizo más estragos con Europa. Me pregunta Esperanza también, ¿los cantos se hicieron para enriquecer la misa o para tener cautivos los asistentes? Otra buena pregunta. Se hacía porque la gente se dormía. Realmente la gente, por el calor o por el hecho que era bastante una actividad monótona, se quedaba dormida y esto claramente no se veía bien. Entonces el canto se hacía para mantenerlos despiertos y la calidad del canto se volvió también en una manera de rezar. Más cantas bien, más estás ofreciendo tu voz como un regalo para la divinidad, ¿entienden? Cuando ustedes escuchan cantos gregorianos en donde hay mujeres, eso es más para público y turismo, porque el canto gregoriano es de solo hombres. Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.